Buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar, se les invita a seguirnos a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Vamos a dar inicio a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato a la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas derivada de dos propuestas normativas en materia de protección y reconocimiento de sus derechos. Bajo este contexto, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan. Juan Carlos Romero Hicks, diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputada Plácida Calzada, integrante de la 66ª Legislatura. Diputado Roberto Carlos Terán Ramos, diputado del Distrito 2. Al licenciado Antonio Guerrero Horta, subsecretario de Atención a la Población Indígena y Afrodescendiente de Guanajuato. Alejandro Villarroel Salcido, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Agradecemos también la presencia de Mauricio Mata Soria, gobernador indígena pluricultural de Guanajuato. Agradecemos a Luis García Matehuala, integrante del Consejo Estatal Indígena de aquí de San Luis de la Paz. Para comenzar, damos el uso de la voz al diputado Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, diputado. Muy buenos días. ¿Estamos despiertos? A ver, una sonrisa a todos. Ya estamos en mejor vibración. Soy Juan Carlos Romero Hicks y tengo el honor de presidir la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local. En este mensaje quiero introducir y darle texto y contexto al tema que nos ocupa el día de hoy. Celebro que nos acompañen personas de diferentes instituciones. Por ejemplo, está mi compañera Plácida Calzada, que es diputada local por Acción Afirmativa de Pueblos Originarios y que además preside la Comisión de Derechos Humanos. Ella vive aquí en el noreste, es de Tierra Blanca y ha estado muy comprometida en las tareas. Está Roberto Carlos Terán, que es el diputado local del distrito y que además es de Pozos. El subsecretario que atiende esto de manera más directa, que es Toño Guerrero. Está Alejandro, que viene de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y están dos liderazgos de este lado, todos son importantes, muy emblemáticos de carácter indígena. Está el gobernador indígena, Mauricio Mata, muchas gracias por estar presente, y también está don Luis, que es miembro del Consejo Indígena y que es de San Luis de la Paz, y cada persona que está aquí. Quiero agradecerle al equipo de servicios parlamentarios el trabajo que han hecho para esta reunión del día de hoy. ¿Cuál es el tema que tenemos? El 30 de septiembre del año pasado se aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución Política del país y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. A partir de esa publicación, que por cierto se aprobó por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Unión, diputados, senadores, y prácticamente por unanimidad incluida el Congreso local, se trazaron 180 días para que de la parte nacional hagamos lo que corresponde a la parte local. Ese plazo vence el 28 de marzo. Tenemos poquito más, un mes y un día para poder cumplir la parte constitucional. Para que eso se realice, por fortuna, hay una serie
de normas que se han expedido para poder hacer lo necesario. Por ejemplo, en el tema de los pueblos originarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho dos cosas. Uno, no se puede legislar sin hacer una consulta previa. Y segundo, la escucha que se haga debe tener una serie de condiciones que hemos querido cumplir. Esa forma de escuchar primero debe ser libre, sin presiones, nadie nos puede condicionar. Segundo, debe hacerse de manera previa a la aprobación, que eventualmente va a ser cerca del 28 de marzo. Tercero, debe ser culturalmente adecuada y debe incluir las costumbres, las tradiciones y las formas de organización que tenemos aquí. Cuarto, debe ser informada. En este momento hay 2 iniciativas que están siendo sometidas a consulta. Y finalmente debe ser de buena fe. Guanajuato es un estado que tiene 6.2 millones de habitantes. Y una parte importante de su población son pueblos originarios, que son pueblos indígenas y que son pueblos de carácter afro-mexicano. Somos muy afortunados como país. Tenemos 68 lenguas indígenas en el país. Y en la parte nuestra, de manera simbólica, no exclusiva, pues tenemos la cultura chichimeca, la otomí, con sus variantes, y también la purépecha. Y tenemos algunos rasgos todavía de carácter afro-mexicano. Tanto el proceso número 1 como el contenido deben de quedar en vitrina abierta para todos nosotros. Y ese proceso, a su vez, tiene 5 partes. El primero, una preconsulta que tuvimos el 7 de febrero en la casa de todos los guanajuatenses, que es el Congreso local. Muchos de nosotros allí estuvimos. Y a propuesta del gobernador, precisamente el día de hoy estamos aquí. Segundo, la parte informativa. Hay 2 iniciativas en orden cronológico. Una es del grupo del PAN y el PRD y otra es de Morena, pero esto no debe tener sesgos de ni partido de ideología, solamente porque hay 2 iniciativas y las ponemos en el orden en que fueron presentadas. Las 2 son igualmente importantes. Esa parte informativa ya se hizo. Por ejemplo, el 13 de febrero, aquí cerca en Tierra Blanca, hubo un ejercicio de consulta en donde la encabezaron, entre otras personas, nuestra compañera Plácida. Luego vino un proceso de liberación interna que está concluyendo estos días, en donde los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos de manera interna y de manera libre están discutiendo las 2 propuestas que estamos sometiendo a consulta. Y luego viene la parte del diálogo, cuarto ingrediente. Pues hoy queremos tener un diálogo, es el 26 de febrero, y pasado mañana, el viernes 28, vamos a tener otra forma de cierre para recibir lo que se vino consultando en las últimas semanas. Y finalmente, el quinto ingrediente es la decisión, cuyo plazo último es el 28 de marzo. Para esto, con todo respeto, quiero explicar cómo tenemos previsto proceder de la mejor manera posible. En el orden jerárquico normativo, en el primer rango superior están la Constitución Política del país y los tratados internacionales. De hecho, los tratados internacionales mandatan que las consultas se hagan con protocolos como los que estamos siguiendo. Esa es la norma superior. Después ya viene en jerarquía otro conjunto de normas como son la Constitución local, las leyes federales y las leyes locales reglamentarias. Hoy lo que estamos viendo es el tema constitucional. Estamos conscientes de que hay muchísimas preocupaciones en los pueblos originarios. Nosotros, por método, algunos,
elaboramos como 4 cajones. Uno, lo que es de Constitución, que son declaraciones deliberativas. No podemos esperar que en la Constitución tengamos todos los detalles. La Constitución consagra derechos y principios, pero no da el detalle específico. Segundo, hay temas de política pública que van a tener que cambiarse de los gobiernos municipal, estatal y federal. Tercero, el presupuesto va a tener que modificarse también. Y finalmente, vamos a tener que ver una serie de necesidades que cada uno nos va a poder exponer. Entonces, quiero pedir respetuosamente que nos concentremos en la parte de lo que queremos ver de manera general. Si alguien tiene preocupaciones más particulares, pues la metemos al cajón de las gestiones, la metemos a la parte del presupuesto. Pero esta consulta es para trazar un deber ser de derechos y obligaciones. No nos va a dar la vida para resolver todo esto. Lo voy a poner en otro contexto. La Constitución de Guanajuato tiene 148 artículos. Lo que vamos a repasar el día de hoy son 6 artículos de la Constitución en su redacción general. Ya el detalle quizá requiera otras leyes y la parte presupuestal que se puedan atender. Entonces vamos a repasar el artículo primero, que son declaraciones generales. Segundo, el artículo tercero, que se refiere a la educación. Cuarto, un artículo que es el artículo 7, que tiene que ver con la protección de asistencia legal. Siguiente, el artículo 14, que es un sistema nacional de planeación. Luego el artículo 63, que tiene que ver con las atribuciones del Congreso, para que se señale en el artículo 63 con toda claridad que tiene que haber en el presupuesto, obligación constitucional, el aspecto de previsión sobre pueblos originarios. Y finalmente el artículo 117, que tiene que ver con los municipios. Entonces, lo que vamos a proponer es que de lo que hemos venido escuchando, que todo es muy valioso, ¿cómo lo vamos a sistematizar? ¿Cómo lo vamos a ordenar para que esto tenga un mejor camino, para que a más tardar el 28 de marzo se apruebe todo esto? Entonces quiero agradecerle a cada persona que esté invirtiendo el día de hoy este tiempo, a las instituciones que están aquí representadas, y vamos a ir tomando nota. Entonces hoy es un punto en el camino, luego sigue el punto en el camino en Guanajuato Capital el viernes 28 y luego viene ya la parte final hacia el 28 de marzo. Eso es lo que nos hemos trazado al día de hoy y agradecemos mucho. Aparte de los mensajes que nos van a dar las demás personas, que agradeceremos, ya al momento de organizarnos, vamos a poner, por ejemplo, artículo 1, aquí están las redacciones. Si alguien tiene alguna sugerencia, tomamos nota. Si tiene una reflexión, también. Pero por favor, si son temas de gestión o temas particulares, pues los vamos a tener que separar y poner en otro cajón, porque no es en este momento donde los vamos a resolver. No porque no sea importante, sino porque el carácter que estamos viendo es la Constitución en la parte general y en la parte deliberativa. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, diputado. Ya una vez explicada la dinámica, nada más me voy a permitir comentarles que tengo a mi compañero Daniel, que nos va a estar apoyando en caso de que tengan algún comentario. Levanten su mano y Daniel se acerca con ustedes para poder acercarles el micrófono. Si me lo permiten las y los diputados, damos inicio con las propuestas para poder recabar las opiniones. Inicio. En las dos grandes propuestas, diferentes momentos y artículos, y vamos a presentar la propuesta como está redactada. Si alguien tiene comentarios de sugerencia específica, tomamos nota. Y si no, vamos a la siguiente parte. Les encargo paciencia y propuesta, porque van a ser como 16 pausas más o menos las que tenemos. Vamos a ver, pausa número 1, esta redacción. Pausa número 2, son 16 o 17 pausas, para que vayamos todos acompañando. Paciencia y propuesta, por favor. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Voy a empezar a dar lectura. Si me lo permiten, iniciaré con el párrafo 1. El párrafo 1, la primera de las propuestas, consiste en agregar al artículo primero de la Constitución el siguiente párrafo. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la composición pluricultural y multiétnica del Estado. Respecto a esta propuesta, ¿hay alguna sugerencia? Adelante, Mauricio. Con su permiso, señor presidente de la comisión, con su permiso, señores diputados, Roberto Terán y Plácida Calzada, con todos los hermanos presentes. Esa definición del artículo que están haciendo, me gustaría que lo reflexionaran y fuera más inclusivo. Yo observo, señor diputado, de que las reformas para armonizar la Constitución política del Estado de Guanajuato se fusilaron a la Constitución Federal. Y la Constitución Federal, ¿quién aprobó? ¿Cuál consulta? Se basaron en el Consejo, en la cartera del INPI, entonces fue superficial. Entonces Guanajuato tiene que incluir las propuestas de acá de nosotros y que sea inclusivo. Me gustaría que se hiciera un estudio antropológico, porque ya definieron, sí, pero ¿por qué no se abren un poquito más y ver que no son todas las comunidades? No somos todos los indígenas ahí. Yo estoy viendo el 1, el 63 y el 117. Por los demás me parece bien, porque sí las leí. Y lo que yo veo allí que tenemos que subsanar, por ejemplo, ya nos definen quiénes somos. Vean del padrón del INPI. Ya rasuró, digamos, de lo que nos damos cuenta, el municipio de Victoria desapareció una comunidad indígena llamada Ojo de Agua y otra llamada Loma de los Chilitos. ¿Con qué criterios desaparecieron? Consulten los padrones. Entonces tenemos que ver que ese artículo 1 pues, vaya hacia donde, a lo que queremos, que sea más amplio. Aún hay tiempo para hacer ese estudio, o tenemos que discutirlo, porque nomás borran comunidades. Si hubo una reunión y no fue el delegado, ya se perdió ese legado histórico, toda esa experiencia, todo ese vivir y convivir, todo ese devenir histórico que tuvo esa comunidad y que es la región y el Estado, pero pues, nomás los borraron. ¿Cuál fue el criterio? Entonces el artículo 1, esperemos que sea más inclusivo, que aquellos que nos reconocemos, que nos reconozcan por autoafirmación. Por el momento es cuanto respecto al artículo 1. Don Mario, ¿tiene usted una redacción específica? Por eso trataba de explicar lo siguiente. Es una declaración del artículo primero, que son los derechos. Don Mario, y de manera muy importante, habló del artículo 63. Perdón, Mauricio, disculpas. Me equivoqué. Le ofrezco mi disculpa. Don Mauricio, el artículo primero se refiere a los derechos. El artículo 63 se refiere a las atribuciones del Congreso, donde se quiere meter el tema del presupuesto. Y el artículo 117 se refiere a la relación de los pueblos con los municipios. ¿Sí? Entonces, la redacción que estamos presentando y que comenta don Mauricio es una declaración general. En la Constitución no van a aparecer todas las comunidades indígenas. Esas se resuelven en otras partes normativas. Aquí nada más es la declaración general. Es una armonización de la parte nacional con la parte local.
por eso respetuosamente le pregunto a don Mauricio, al gobernador, si tiene alguna redacción específica, lo tomamos en cuenta. Si las preocupaciones son porque no están todas las comunidades, entonces ya lo veremos con el INEGI, para que el INEGI lo vea, y en las políticas públicas del gobierno del Estado, o en las leyes secundarias, para que ninguna comunidad quede olvidada. Solamente en este momento estamos, y la preocupación es muy válida del gobernador Mauricio, en la parte de la declaración. Y por eso la declaración prácticamente repite el texto de la Carta Magna y dice: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la composición pluricultural y multiétnica del Estado. Es una declaración para incluir a todos. Pregunto si alguien tiene alguna observación a esta redacción o alguna propuesta más específica. Entonces, ¿les parece? Continuamos. Gracias por sus comentarios, gobernador. De la segunda propuesta, por favor, Carolina. La segunda propuesta de este párrafo consiste también en agregar un párrafo al artículo 1 de la Constitución local. Se garantizará la participación efectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, su acceso a la educación, así como a la propiedad y posesión de la tierra, su participación en la toma de decisiones de carácter público y la promoción y respeto de sus derechos humanos. Sobre este enunciado, que también es una declaración general, ¿alguien tiene alguna observación de redacción? ¿Les parece que continuamos? Gracias. Interpreto el silencio como que estamos en pausas y en su momento harán comentarios, pero por ahora vamos en ruta. Gracias. Continúo con el párrafo 2. La primera propuesta consiste en modificar el séptimo párrafo del artículo 1 de la Constitución local. Son pueblos indígenas aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional. Conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. También preguntamos si sobre esta propuesta existe alguna reflexión o comentario. Sí, por favor. Si nos da su nombre para beneficio de todos. Sí, Álvaro, le van a llevar el micrófono. Gracias. Álvaro Cortés, mucho gusto en saludarles a todos, diputadas, diputados. Este 3 acabo de oír que solo se va a considerar comunidades indígenas a los que tienen estos rasgos históricos antes de la colonia. Debemos de comprender que muchos emigraron de sus comunidades, se fueron a vivir a otros lados. Entonces, a esos que emigraron de esas comunidades originales, ¿ya no se les va a reconocer como pueblos indígenas? ¿Es cuánto? Don Álvaro, creo que la pregunta es muy válida. La intención es excluir. Probablemente hay que mejorar la redacción, ¿sí?, para que se vea la continuidad y que no tiene que ver hasta allá. Si tuviese alguna redacción específica para que no haya confusión y haya la claridad suficiente, si nos la acerca en un ratito más, la incorporamos con mucho gusto. Creo que es muy importante la atención de la duda. Sí, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien más desea? Sí, por favor. Si le acerca el micrófono a don Pedro, por favor. Gracias. Bueno, con todo el respeto que me merecen los asistentes, miren, ese es algo que me sigue haciendo ruido desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo por ahí que en los medios de comunicación de hace años, por ahí había un deportista que fue el primero que salió pues digamos que a darle el valor al fútbol mexicano fuera de aquí, en concreto fue España.
Entonces, yo lo digo nada más que es algo que me hace ruido a mí y bueno, pues a lo mejor nada más soy yo, pero bueno, es algo que pues, mi pecho no es bodega, como dijo el expresidente. Por ahí, pues, ustedes saben que cuando llegó, bueno, me refiero a Hugo Sánchez, que llegó ahí a España, ahí pues a practicar lo que él sabía, que es el fútbol. Entonces, había algunas personas hispanas de allá, españolas, que le decían indio, pero lo utilizaban esa palabra de manera peyorativa, indio, vete a tu tierra, y así. Entonces, pues yo veo ahí que dice Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esto yo lo digo a título personal, a lo mejor alguien está de acuerdo conmigo, a lo mejor no, a lo mejor me dice, no, estás equivocado, pero me gustaría que fuera Instituto Nacional de Pueblos Originarios, porque eso de indígenas, eso como que es un adjetivo que nos asignaron los españoles cuando llegaron aquí a nuestra patria. No, antes, pues sabemos que había mayas, toltecas, mexicas, purépechas y todo eso, ¿no? Entonces, para ellos no había pueblos indígenas, para ellos no existía ese término, eso nos lo impusieron los conquistadores. Entonces, a mí me gustaría eso, y es algo que hace rato cuando la señorita empezó, dije, bueno, pues hablo o no hablo, y bueno, pues como ya les dije, mi pecho no es bodega y pues lo externo. Ya lo externé acá yo vengo de acá del municipio de Tierra Blanca, yo ya lo externé allá también, pero o sea, ya como que no, dijeron, no, pues estás loco. Entonces, esa es mi opinión, valga o no valga, pues bueno, yo lo digo. Don Pedro, me parece muy valiosa la reflexión. A mí también me parece mejor la expresión pueblos originarios y no todo esto. Las frases que se han venido utilizando son pueblos indígenas y pueblos afromexicanos. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es federal, no es estatal. Llevaremos la propuesta para que el gobierno federal la tome en consideración, pero escapa de nosotros. Entonces, me parece muy atinada la reflexión de la propuesta para que en la exposición de motivos y en los textos demos mejor lugar a la expresión pueblos originarios. Muchas gracias por su comentario. Don Luis, ¿también usted quiere comentar? Bienvenido, está llegando el diputado Aldo Márquez. Sí, buenos días. Rápidamente, ¿verdad? Regresándome un poquito al artículo anterior. Allí nos habla de la participación de las mujeres, dice allí, indígenas y afromexicanas, en situaciones igualitarias, ¿no? Para educación y propiedad y posesión de tierras. Al respecto, creo que, si habla de mujeres, pues ¿por qué no hablar de hombres, no? Aunque seguramente ya la ley contempla eso. Creo que de repente se pone muy de moda esa cuestión de género, pero esa palabra género casi siempre solamente se está refiriendo a la mujer, ¿verdad? Cuando creo que es la palabra género debe de ser en términos plural, no singular. Pero aquí el punto importante es el acceso a la propiedad y posesión de tierras. Creo que a nuestros señores legisladores, ¿verdad?, en el Congreso, les espera un buen de trabajo, porque imagínense, la ley agraria es un tema que yo siempre he puesto sobre la mesa, ¿verdad?, en los foros o reuniones a donde voy, pero desafortunadamente no he encontrado eco, como que nos quedamos ahí. ¿Por qué? La Procuraduría Agraria solamente contempla como benefactores de tierras pues a los que están dentro del régimen agrario, ¿verdad?
actualmente pues estamos de cierta manera pasando de ser pueblos agrarios a ser pueblos originarios. Y en ese sentido debe de haber una reforma de fondo en la ley agraria, ¿verdad? Porque dentro de un pueblo, pues no solamente están ejidatarios, sino que están inclusive gente originaria mal llamada dentro del sistema agrario como avecindados que por consecuencia pues no tienen derecho al uso de tierras, pues, ¿verdad? Así de sencillo. La otra cuestión, pasando al siguiente artículo, que aquí no me lo enumera, ¿verdad? Dice, son pueblos indígenas, aquellas colectividades, ¿verdad? Y bueno, ahí da una serie de repente de requisitos. Y dentro del Consejo Estatal Indígena, pues es un tema que se ha venido trabajando de días, ¿verdad? Ya de mes atrás. Y decíamos, bueno, ciertamente la ley ya nos marca un parámetro allí, quiénes son los pueblos originarios. Pero ahora, últimamente, que el tema casi, pues se ha puesto de moda. Hace todavía 5 o 10 años atrás, los indígenas pues éramos pues rechazados, marginados, pues casi había una ley no escrita de exterminio, ¿no? Y ahora todos dicen, pues es que yo también soy indígena, y es que mi bisabuelo, y bueno, sería cuestión de hacer un estudio de ADN, ¿no? A lo mejor yendo aún un poquito más al extremo. Pero a lo que voy es esto, compañeras, compañeros. En el Consejo Estatal Indígena, ciertamente estamos de acuerdo con lo que dice la ley, pero digo yo, debe de existir un protocolo de validación, ¿no?, de esas comunidades, porque se ha dado el caso en donde por intereses políticos o personales, pues de repente quien ostenta un cargo público dentro de gobierno nos dice, esa comunidad es indígena, esa y esa, y de repente ya en vez de ser las 96 que en un inicio iniciamos esa lucha de reconocimiento, pues ahora creo que ya son más de 200, y alguien en un foro de consulta o en un taller, alguien dijo, es que todo lo que era Mesoamérica era chichimeca. Pues cuidado con lo que se dice, porque si geográficamente nos vamos a esa situación, digo yo, está bien todo parte de Mesoamérica, pues entonces ahora que se regrese todo ese territorio a los que originalmente estamos reconocidos, ¿no? Digo, de repente es muy delicado este tema, pero yo a lo que voy es que hacíamos una propuesta en el Consejo Estatal, que debe de haber un protocolo de validación, y ya que hablamos de colectividades, debe de haber para el reconocimiento de pueblos. A lo mejor no es el momento, ¿verdad? Pero en una ley secundaria, no sé cómo se le llame aquí, los peritos en la materia, ¿verdad? Se debe de tener un protocolo de reconocimiento, y nosotros considerábamos 3 puntos. 1, solicitud del pueblo originario mediante asamblea a través de sus representantes. Segundo, estudio etnográfico, antropológico, histórico y demás, no sé cómo se le llame, que valide que realmente es un pueblo originario. Con esto no estoy yo hablando de segregar, de marginar, no, sino de confirmar y garantizar con una certeza jurídica la participación de ese pueblo, ¿verdad? Y el tercer paso sería ya la confirmación y agregación de ese pueblo o comunidad a esa lista de pueblos originarios, ¿verdad? Ahorita por aquí me aparecen las siglas del INPI, no sé quién esté por parte del INPI, pero alguien, yo en lo personal, ¿verdad? Y con esto no quiero embarrar a todos, yo tenía una duda allí, una confusión. Cuando entra el señor AMLO, digo por órdenes de no sé quién, dicen, a ver, que haya un registro nacional de comunidades indígenas. Y 2 cuestiones allí. Yo me cuestionaba, bueno, la situación originaria de un pueblo depende de la decisión de una persona. Punto número 2, el INPI ha transmutado, ahora sí que a lo mejor no es el momento, pero como aquella historieta, ¿no?, de Cocú, va
en grados, no sé cómo se me escapa la palabra. En sus inicios era Instituto Nacional Indigenista y después, ¿cómo se le llamó? CDI, compañeros, no son de pueblos originarios, pues al tiro. Y ahorita, entonces, afortunadamente, pues tengo tiempo en este movimiento y he estado en esas transformaciones, ¿no? Y decía, para no alargar el asunto, preguntaba yo, ¿qué acaso el INI en sus inicios no contaba ya con, o no hubo un registro de pueblos originarios? ¿O qué hizo el señor doctor Alfonso Caso en sus inicios? De repente, como dijo aquí el señor diputado, pues sí son detallitos, ¿no? Que van en otro cajón, pero que también van de la mano con la situación actual en la cual estamos viviendo. Ahora, el estudio antropológico, ¿por qué? Miren, como miembro de la nación chichimeca, ¿qué se dice? O del pueblo Usa, que los de fuera pues dicen misión de chichimecas, ¿verdad? O pueblo chichimeca, nos autoidentificamos como Esar en lo plural y Usa en lo singular. Por aquí hace 2, 3, 4 años, fíjense, y precisamente allí es en donde pues de repente cierta inconformidad, para que el mismo INPI nos reconociera como pueblo originario, nos hicieron un estudio antropológico y no ha sido la única vez, compañeros. Yo no estoy en contra de que más hermanos se sumen a esta historia en la que estamos viviendo, ¿verdad? Pero digo, si nosotros que dimos nombre a la pseudofundación, porque ya había gente en lo que es San Luis de la Paz, nos están, para calificarnos como pueblos originarios, nos están aplicando un estudio. ¿Por qué ahora, por voluntad de no sé quién, dice nada más, sí, está bien, allá hay 2, 3 comunidades que pueden o son indígenas y las anotamos? No, yo sí creo que en ese sentido, y discúlpenme, no estoy en contra de los hermanos indígenas, sí tenemos que tener una certeza jurídica en ese sentido. Por lo demás, me parece que vamos en buen camino con estas leyes y yo solamente espero que pues aquí participemos, ¿verdad? Para llevar a buen término esto, dado que hace todavía algunos años atrás era impensable el que estuviera yo aquí sentado, ¿verdad? Pero bueno, ahora a la buena voluntad de nuestra gobernadora Livia Denis y a esta otra señora, ¿verdad? Nuestra presidenta, pues estamos, yo creo que la intención es buena, porque solamente unidos y organizados haremos estados y una federación fuerte, compañeros. Gracias. Don Luis Matehuala, muchas gracias por su intervención valiosa. Quiero destacar que ya tenemos la presencia de otro legislador que es Aldo Iván Márquez. Estamos él, Plácida Calzada, Roberto Carlos Terán, servidor Juan Carlos Romero Hicks y las demás instituciones. Está el subsecretario del ramo en Derechos Humanos, está la Procuraduría de Derechos Humanos y del Instituto Indígena está llegando la persona. Muchas gracias por su presencia. Comentarios muy breves, don Luis. La ley agraria es federal, pero pues hay que tomar nota para derivarlo a la parte federal. El protocolo para la validación de pueblos originarios sí es muy importante. Y aquí nos puede ayudar también mucho en su momento el diputado Aldo Iván Márquez, porque fue subsecretario de Desarrollo Social y le tocó la atención de la actualización, que nunca será perfecta, sobre cuáles son los lugares en cuestión. Vamos a seguir con esto y nuestra compañera Plácida Calzada desea intervenir. Gracias, diputado presidente. Primero, saludarlos con mucho gusto y con mucho respeto a todas las personas que tuvieron a bien acompañar esta asamblea, que sin duda pues es muy importante para el trabajo legislativo que nosotros estamos llevando a cabo en el Congreso del Estado. Retomando una parte, señor Luis Matehuala, muy puntual en lo que usted está comentando, y en cuanto a la metodología para reescribir este padrón estatal de pueblos y comunidades, comentarle
que dentro de la Comisión de Derechos Humanos que su servidora preside, estamos iniciando un trabajo para elaborar esa metodología, en la cual consideramos necesaria la participación tanto del Consejo Estatal como más instituciones y naturalmente los habitantes pertenecientes a pueblos y comunidades. Creo que va a ser muy interesante el aporte que usted en su momento nos pueda realizar. En este momento pues estamos ciñéndonos a lo que expresamente vamos a impactar dentro de la legislación local, pero es una respuesta a lo que usted está en este momento comentando. Muchas gracias. Diputada Plácida, muchas gracias. Si les parece, continuamos. Perfecto, pasamos, continúo con el párrafo 2, pero la segunda propuesta consiste también en modificar el 7º párrafo del artículo 1 de la Constitución local. Son pueblos indígenas aquellas colectividades que descienden de poblaciones que habitaban el territorio nacional al iniciarse la colonización y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Esta es parte del artículo 1 y también es una declaración que tendrá que derivar en protocolos y en aspectos más específicos. ¿Alguien tendría alguna opinión sobre esto? Seguimos entonces, por favor. Carolina, gracias. Con gusto, diputado. Continúo con el párrafo 3. La primera propuesta consiste en modificar el octavo párrafo del artículo 1 de la Constitución local. Perdón, alguien decente, si nos da su nombre, adelante, por favor, no me di cuenta que había levantado la mano. Buenos días, mi nombre es M.A. Lourdes García Herrera, vengo de la comunidad de Misiones Chichimecas. Bienvenida, gracias. Nada más por ahí donde dice que habitaban, creo que debe de quedar un poquito más específico, ¿no? Porque en el hecho de donde dice que habitaban era como que en tiempos pasados, ¿no? Entonces como que tiene que quedar un poquito más claro. Creo que yo ahí la palabra después de sería ya, para que quede un poquito más, más clara esa parte. Carolina, por favor. Gracias, María Lourdes. Un favor, ¿me puedes dar lectura con lo que nos comentas para poder anotar con precisión? Pues nada más que donde dice que habitaban, ya que el territorio nacional, o sea, nada más como que agregar la palabra ya. Habitaban ya Para el que sea un territorio poquito nacional. como que hablando actualmente también, porque Ok. cuando dice habitaban, como De que la ya nos antigüedad. vamos a tiempos pasados nada más y no hablando de la Gracias, actualidad. Lourdes. Sí, coincide con la de Álvaro también. Creo que esa redacción se puede mejorar. Sí, que ya habitaban. Tomamos nota y si Álvaro después tiene una redacción complementaria. Muy valiosa la observación. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Luciano Roque Romero. Venimos acá de la Congregación Indígena Otomí, San Ildefonso Cieneguilla. Únicamente vamos a leer el resultado de la consulta que se hizo allá en la Congregación Indígena Otomí de Cieneguilla. Adelante. Dice, Tierra Blanca, Guanajuato, miércoles 26 de febrero del año 2025. Para todos los diputados en función del Estado de Guanajuato, les decimos que el día lunes 17 de febrero del 2025, por la mañana se hizo una consulta en la cancha de usos múltiples de la comunidad indígena Otomí de Cerro Colorado, en la que asistió gente de la misma comunidad y gente de las comunidades indígenas de La Barbosa y de Cuesta de Peñones. El mismo día, pero ahora por la tarde, se hizo una reunión en la comunidad indígena Otomí de Cano de San Isidro, en el lugar conocido como la cancha de usos múltiples. Ahí asistieron gente de la misma comunidad y gente de las comunidades indígenas de Fracción del Cano y Cano de San Isidro y de Rincón del Cano. El sábado 22 de febrero del 2025 por la mañana se hizo una reunión en la cancha de usos múltiples de la comunidad indígena Otomí del Salto. Ahí asistió gente de la misma comunidad
y gente de la comunidad indígena de Villa Unión, Las Moras y El Sauce. Este mismo día, pero ahora por la tarde, se hizo una reunión en la cancha de usos múltiples de la comunidad indígena de Cieneguilla, y ahí estuvieron todas las comunidades indígenas de Torrecitas, Peñablanca de Cieneguilla, Picacho, Progreso, Guadalupe, Adjuntas, Peñablanca 2, Arroyo Seco, Juanica, fracción de Guadalupe. El motivo de estas reuniones fue para platicar sobre la reforma que se hizo a la Constitución Federal en el artículo 2 y que se publicó el 30 de septiembre del año 2024, así como las dos iniciativas de reforma a la Constitución de nuestro Estado, presentadas el año pasado por el diputado Roberto y la diputada Plácida, por lo cual de estas reuniones se concluyó que, primero, pedimos que en la Constitución quede establecido que somos pueblos originarios, porque somos originales y para nosotros el que digan que somos indígenas nos hace sentirnos discriminados, porque indígenas nos llamaron los españoles por un error, al haber pensado que habían llegado a la India. Segundo, en la definición de pueblos indígenas pedimos que se agregue el elemento territorio. La razón es porque nosotros en Tierra Blanca formamos parte de una congregación a la cual nosotros, nuestros antepasados, desde tiempos inmemoriales la delimitaron y construyeron mojoneras, muchas de las cuales existen a la fecha. Y nuestros hermanos y hermanas hemos… recientemente han reconstruido, y por eso para nosotros el elemento territorio es importante porque nos da identidad. Tercero, estamos de acuerdo que las comunidades indígenas nos regimos por sistemas normativos propios, sobre todo para elegir a nuestras autoridades, que son delegados y subdelegados, delegadas y subdelegadas, por lo que solicitamos que se establezca en la Constitución que el ayuntamiento ni ninguna otra autoridad debe intervenir en las formas y modos en que elegimos a nuestras autoridades, y que estas autoridades son iguales que el ayuntamiento y no subordinadas ante este. Cuarto, respecto a la medicina tradicional y partería, solicitamos que se establezca en la Constitución que el Estado deberá garantizar el conocimiento tanto de la medicina tradicional como de la partería, a través de las enseñanzas de la misma en las universidades. Además, otorgará incentivos económicos a las personas que deseen aprender tales conocimientos. En el mismo sentido, se debe establecer en la Constitución que en cada hospital público estarán atendiendo médicos tradicionales y parteras, y que las personas tendrán la opción de elegir con quién se quieren atender para que sean curadas. Proseguimos. De igual manera, el Estado otorgará una cédula a las personas socialmente reconocidas en el ejercicio de la partería y medicina tradicional, y creará un padrón de esas personas que también las apoyará con incentivos económicos y permanente capacitación brindada por el Estado. Quinto, respecto a la propuesta de que el Estado y los municipios garantizarán la infraestructura que permita la articulación de los pueblos y comunidades indígenas, solicitamos que se establezca en la Constitución que tanto estados y municipios garantizarán el recurso económico y un fondo de infraestructura social a las comunidades indígenas. Sexto, respecto al apartado que señala que el Estado y los municipios garantizarán e impulsarán la educación indígena, pedimos que la misma será tanto para niños como para adultos, sobre todo en cuanto al aprendizaje del otomí y demás dialectos, ya que eran nuestras lenguas madres. En el mismo sentido, pedimos que se establezca en la Constitución la creación de universidades interculturales
y que en la congregación indígena Otomí de San Ildefonso de Cieneguilla cuente con una universidad de este tipo. Sexto, con respecto al párrafo que dice que las personas indígenas tienen todo tiempo el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas integrantes, traductoras, defensoras y peritos especializadas en derechos indígenas. Pedimos que se establezca en la Constitución que tales personas deberán ser originarias del lugar en donde radican las comunidades. O sea, que los asesores de las personas originarias, o sea, los peritos, los defensores sean de ahí mismo. De ahí mismo, dice, deberán ser originarios del lugar en donde radican las comunidades indígenas. Lo anterior, porque precisamente son estas personas quienes mejor entienden y comprenden nuestro lenguaje y cultura. Finalmente, señores diputados y diputadas del Estado de Guanajuato, les pedimos consideren nuestras peticiones y se establezca en la Constitución de nuestro Estado, pues solo así habrá mayor justicia para nosotros los pueblos originarios. De igual manera, les pedimos que todos los derechos propuestos a favor de nosotros, propuestos por el diputado Roberto y la diputada Plácida, sean establecidos en nuestra Constitución, así como todos los derechos a nuestro favor que señala el artículo 2 de la Constitución Federal, también sean establecidos en la Constitución. Solo así habrá y se hará justicia. Se agrega a este escrito la lista de las y los indígenas que participaron en la consulta y se entrega copia del presente a los señores diputados y diputadas en Pozos, San Luis de la Paz, el día 26 de febrero del 2025. Bueno, pues yo creo que esto que acabo de leer, pues como que resume lo que aquí se ha manejado. Bueno, haciendo hincapié en que pues en que no somos indígenas, sino somos pueblos originarios. ¿Por qué? Porque aquí lo recalco, según nos llamaban indígenas los españoles, porque ellos querían haber llegado a la India y por eso así nos dijeron, pero lo más correcto es pueblos originarios. Bueno, eso lo expresó la gente en la consulta que se hizo allá en Tierra Blanca, específicamente en la congregación indígena Otomí de San Ildefonso Cieneguilla. Muchas gracias, es todo. Don Luciano, muchas gracias. Se aprecia que hicieron una gran deliberación interna, acompañada de una reflexión y de propuestas muy valiosas sobre diferentes temas que vamos a estar abordando. Gracias por su documento. El diputado Aldo Iván Márquez va a atender también otras tareas y nos va a comentar algo sobre lo que estamos viendo aquí. Por favor, Aldo. ¿Se escucha? Ahí se escucha. Pues primero, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en San Luis de la Paz, particularmente en Pozos, que es un municipio que conozco y que de verdad siempre es muy agradable estar aquí, y más en este ejercicio de escucha, de consulta, en este foro en el que ustedes podrán estar, como lo vienen haciendo, pues expresando cómo podemos ir perfeccionando este trabajo legislativo. Y yo he de reconocer en el diputado Juan Carlos Romero Hicks, así como en mis compañeros diputados Roberto Carlos, Plácida, junto con todos mis compañeras diputadas y diputados del Congreso, somos 36, pues este trabajo para que Guanajuato esté mejor, ¿no? Ya como han venido explicando, en este caso quien nos acompaña, la doctora Caro, por parte del Congreso, pues este trabajo se deriva de una armonización legislativa, constitucional, y ahorita retomando un poco las palabras que comentaba Luis Matehuala y que la diputada Plácida también nos compartía respecto al trabajo que está haciendo ella al frente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, respecto a cómo ir reconociendo las comunidades y los pueblos originarios, indígenas, con todas las correcciones que ahorita nos hacían respecto a estas discusiones que se tienen que dar de manera franca, ¿no? Si es discriminatorio desde el término que se está
utilizando o no. Y como bien lo decía el diputado Juan Carlos, yo tuve la oportunidad, junto aquí con quien hoy es el subsecretario, de trabajar en su momento en lo que era la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y es bien importante esta definición porque no únicamente impacta en la parte constitucional, como bien lo decía el señor Luis Matehuala, el proceso de la definición, hoy el Estado pues tiene reconocidas 96 comunidades, pero viene un impacto también en leyes secundarias, en otros ordenamientos normativos que dan derechos y que generan obligaciones, y obligaciones también para el Estado, temas que tienen que ver con el desarrollo social, con la inversión, con la infraestructura, con el presupuesto, pues para que al final de cuentas se genere una mejor calidad de vida, ¿no? Y respecto a lo que comentaba y que nos entrega ahorita el señor Luciano, que nos está dando lectura, pues agradecemos tener esta información por parte de las y los legisladores para poder, repito, enriquecer el trabajo. Me parece que es muy puntual en estos 5 puntos que se estaba dando ahorita lectura, cuál es la visión, qué es lo que están analizando, y vendrá pues trabajo también para en la parte legislativa, pues ver qué cosas sí pueden aplicarse y qué no. También yo creo que necesitamos ser muy transparentes en estos ejercicios de diálogo, porque a veces habrán temas en la Constitución o en las distintas leyes que sí se podrán aplicar, algunos no, pero al final de cuentas estos ejercicios de diálogo, de escucha, sobre todo de escucha, pues terminan enriqueciendo el trabajo que hacemos nosotros como diputados, y que al final de cuentas esa es nuestra chamba. Para eso estamos ahí en el Congreso, para eso se nos eligió, para servirles, para atender a los guanajuatenses, y yo agradezco también que me den la oportunidad. Quise pasar a saludar, como bien dice el diputado Juan Carlos, tengo pues otra comisión y no quise dejar de pasar a saludar, a escuchar un poco también y a ponerme a sus órdenes en el Congreso, lo que podemos ayudarles. Yo soy Aldo Márquez y bueno, pues un gusto de verdad poderles saludar a todos en la mesa, quienes vienen del INPI, quienes vienen del gobierno del Estado, de la Procuraduría. Gracias de verdad y bueno, pues estamos a sus órdenes. Aldo, muchas gracias. Nuestra diputada Plácida Calzada tiene que trasladarse a la ciudad capital porque mañana en el Pleno se va a discutir un tema muy importante que es la Procuraduría de Derechos Humanos. Y ella preside la comisión y también nos dará un mensaje, los demás continuaremos. Aldo, muchas gracias. Agradecer mucho la participación nuevamente. Aldo, muchas gracias por ser partícipe también de estas actividades que sin duda pues fortalecen mucho el trabajo legislativo. Gracias a la apertura que ha habido en esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Juan Carlos, diputado Roberto Carlos, gracias por el acompañamiento también siempre en esta y otras actividades. Profe León, don Mauricio, señor José Luis Matehuala y demás personas que tuvieron a bien tener participación en esta consulta. Bien comentaba el diputado Juan Carlos, tenemos ahorita un proceso muy importante a nivel estatal que estamos liderando ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Se trata de la designación de la próxima persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Una servidora se tiene que retirar, pues no sin antes agradecer mucho la participación y principalmente resaltar esto que nos acaban de entregar. Gran parte está impactado ya en la propuesta que nosotros estamos llevando. Sin embargo, ya revisándolo a fondo, creo que podemos mejorarlo. Y para eso estamos, esa es la finalidad de que ustedes asistan a estas consultas. Aquello que no está escrito, aquello que no se lee, pues simplemente no existe. Así es la ley. Entonces, agradecemos infinitamente que esta propuesta llegue hoy a nuestras manos y ojalá que el día viernes en el Congreso del Estado
tengan a bien acompañarnos y reforzar el ejercicio que hemos estado llevando a cabo los últimos días. Muchísimas gracias. Diputada Plácida, gracias. Vamos a continuar. Había comentado en un principio que tenemos 6 artículos. Estamos en la parte de declaraciones y recibiendo otros. Entonces, con la conducción de Carolina, vamos a pasar al siguiente artículo, que se refiere al artículo 3 sobre la educación, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias. Vamos a pasar al artículo 3. Denme un segundo. Continuamos con el artículo 3 sobre la educación inicial. El artículo 3 de la Constitución local, y voy a leer las propuestas. El Estado y los municipios garantizarán e impulsarán la educación indígena, intercultural y plurilingüe en el ámbito de sus competencias en términos de la fracción cuarta del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ese es referente al artículo 3, diputado. Aquí lo que hemos escuchado, gracias, Caro, quizá hay que cuidar la redacción para que se entienda que es todo el ciclo, educativo, no solamente la educación inicial, porque hay educación inicial, básica, media superior, superior y adultos. Y en las expresiones que hemos escuchado también se incluyó hace unos momentos el foco de atención para que por educación no solamente se entienda la parte de educación inicial y educación básica. ¿Alguien que desearía comentar algo más sobre lo que se está presentando a consulta del artículo 3 sobre educación? De no ser así, pasaríamos entonces al artículo 7, que es sobre el tema de la asistencia legal. Carolina, Claro que por sí, favor. Diputado. Del artículo 7 tenemos el artículo 7 de la Constitución local. Las personas indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Aquí lo que recibimos como comentario de don Luciano era que estas personas fueran de la comunidad de referencia. Vamos a tomar nota y reflexionar si podemos llegar a ese nivel de detalle o lo dejamos pendiente, pero sí entendemos que el espíritu es que las personas estén bien acompañadas, porque quiero expresar una forma de comunicación. Ser bilingüe es como tener 2 manos, ser bicultural es tocar el piano. Entonces necesitamos que las personas que participen no solamente conozcan la lengua del castellano y la lengua que se practica en este pueblo originario, sino que también entiendan la parte cultural. Entonces vamos a llevarnos esto de tarea, que nos parece una buena intención. Ya veremos si está en Constitución, en política pública o dónde se refleja. ¿Les parece bien? Pasaríamos entonces al siguiente artículo, que es el artículo 14. El artículo 14 de la Constitución se refiere a que en el Estado tiene que haber un sistema estatal de planeación democrática, y se hace el énfasis para que en la planeación estos pueblos estén debidamente representados. Caro, ¿nos explicas, por favor? Sí, doy lectura a la propuesta del artículo 14. El sistema de planeación democrática del desarrollo de la entidad deberá garantizar el derecho al desarrollo integral de las personas indígenas con pleno respeto a su autonomía, basado en sus formas de organización económica, social y cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Es todo, diputado. Esto lo que busca es la inclusión, de que siempre en la consulta para la planeación estatal los pueblos originarios estén debidamente convocados e incluidos. ¿Alguien tendría alguna expresión?
Parece que no. Entonces pasamos al artículo 63. El artículo 63 de la cuestión local se refiere a las atribuciones del Congreso local. Se está proponiendo añadir una redacción expresa para dar un mandato para que el Congreso local tome en cuenta a los pueblos originarios. Y el fraseo que se propone nos lo compartirá Carolina, por favor. Que además ha sido preocupación de varias expresiones ya escuchadas. Del artículo 63, el presupuesto de egresos del Estado deberá establecer asignaciones presupuestales destinadas a pueblos y comunidades indígenas que serán administradas y ejercidas directamente por estos, de acuerdo con la ley en la materia, observando criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales. Esta redacción se ha considerado importante para que el Congreso no omita la obligación de que en el presupuesto de egresos se establezcan asignaciones presupuestales y que éstas tengan criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales. Ya en otras leyes, en la ley de presupuesto y en otras, se podrá ver el detalle necesario. Es la expresión, recordando que estamos en el marco constitucional de una declaración para que haya el presupuesto. Los detalles se ven en otros ordenamientos también. ¿Alguien tendría algún comentario sobre esto? Sí, por favor, si le dan el micrófono y se presenta con nosotros, por favor. Muchas gracias. Javier García, en cada comunidad debe de haber un congreso parlamentario para un verdadero cuarto de gobierno. Sí, una observación. ¿Nos quiere repetir, por favor, su comentario? Mi nombre es Javier García. Sí, Javier, gracias. En cada comunidad debe de haber un congreso parlamentario para un verdadero cuarto de gobierno, como se ha creído de lo que se ha estado llevando a cabo. ¿Cómo estarían pensando ese organismo? ¿Cómo estaría diseñado? ¿Cómo funcionaría? Para los miembros de cada comunidad, realizar una actividad, un conflicto inclusivemente, y así darle solución a algún problema, Sí. o ya en una obra pues realizarla. Sí, pero ahora sí que del consejo, pues disculpe que he ignorado eso, pero hasta ahorita pues ya me compenso con eso y vamos a echarle ganas al Congreso que está aquí parlamentario, pues ahora sí, les agradezco mucho para echarle ganas en adelante. Don Roberto, gracias por su comentario. Vamos a ver cómo ubicar esta propuesta valiosa en el desdoblamiento del texto de la Constitución o en otras normas secundarias o en política pública aplicable. El diputado Roberto Carlos Terán ha solicitado intervenir y Álvaro, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto que nos visiten hoy aquí el Mineral de Pozos. Decirles bienvenidos a su casa. Yo soy originario, nacido en San Luis de la Paz, Guanajuato, y desde hace 10 años radico aquí en Mineral de Pozos. Soy su diputado local de este distrito, fui electo el 2 de junio por 8 municipios de nuestro hermoso Guanajuato. Y pues la verdad me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de presentar esta iniciativa de reforma en el Congreso del Estado el 13 de octubre por parte del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y que hoy estamos haciendo estos foros ya a través de la Comisión de Gobernación, de la cual yo no soy parte, hoy nada más estoy como oyente, como invitado, pero he visto cómo estamos tomando la palabra de quienes realmente viven día a día lo que bien dicen. A veces nosotros pensamos que el decir indígenas es algo decirlo con mucho orgullo, y hoy escucho
que pareciera ser que tenemos que decir pueblos originarios, y los que tienen la verdad absoluta son ustedes, y nosotros somos sus representantes nombrados por ustedes en el Congreso, y para eso estamos, para armonizar y que al final quede el texto redactado y que se apruebe para modificar la Constitución del Estado de Guanajuato con el sentir y la voz de todas las personas de estas 96 que al día de hoy son reconocidas como comunidades indígenas, pueblos originarios, dentro de 13 municipios. Y quiero decirles que este distrito que yo represento con mucho orgullo tiene 8 municipios, es el distrito más amplio en municipios, no en población. En municipios, y de los cuales, si estoy mal, aquí el gobernador me corrija, de los cuales de los 8 municipios que yo represento, tienen comunidades indígenas Tierra Blanca, Santa Catarina, Atarjea, Jichú, Victoria y San Luis de la Paz. De los 8, 6 municipios de este distrito 2 tienen comunidades indígenas, y en el estado solamente 13 municipios. O sea, la gran mayoría de estos pueblos originarios están en el noreste de Guanajuato. Y siempre lo he dicho en algunos foros, en algunas partes, a veces no es grato, es lo que decimos nosotros, pero les digo que no es lo mismo hablar desde León, Guanajuato, que desde Atarjea o desde Jichú. Entonces, decirles que lo que hoy están haciendo en estos trabajos encabezados por mi compañero Juan Carlos Romero, que tiene toda la experiencia para llevar a buen puerto estos foros, será plasmado conforme a lo que estamos reformando, que es el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. Entonces, yo me siento muy orgulloso de representarlos, estoy a sus órdenes aquí en Mineral de Pozos. Voy a la ciudad de Guanajuato, les repito, no soy parte de la comisión, pero quise estar un rato con ustedes. El viernes, quien nos acompañe, allí estaremos. Y al final, no sé si vaya a ser el 28 o antes de marzo, estaré en la tribuna subiendo lo que al final quede redactado, como bien lo han hecho ustedes. Y en verdad quiero agradecer el esfuerzo que hicieron en Fracción del Cano. ¿Sí fue en Fracción del Cano? Lo del texto que… Sí. Sí, de la congregación de Tierra Blanca, este esfuerzo que hicieron de juntar, de llegar a estos acuerdos, y que varios de ellos quedarán plasmados en el texto, algunos no, porque bien lo han dicho, temas que no corresponden al Estado, que son temas de la Federación, que también estamos en la Comisión Agropecuaria, viendo un poquito lo que comentó el compañero Luis de Misión de Chichimecas, y estamos trabajando, y no lo sabemos todo, pero escuchamos a ustedes, que ustedes son quienes nos dicen qué es lo que debemos llevar a tribuna. Así que les agradezco estar esta mañana aquí en Mineral de Pozos, de su casa, y muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, diputado Roberto Carlos Terán. Álvaro, por favor. Muchas gracias. Con atención oí lo que usted menciona, que está representando a esas comunidades originarias. Retomando lo que acaba de decir el compañero, es muy importante que no se pierda ese concepto interno del consejo, por decirlo así, de ancianos. Porque muchas veces los problemas interiores no los comprenden las partes exteriores de las autoridades. Y una manera de comenzar a resolver los problemas es comenzar desde nuestras tradiciones, donde nos entendemos, nuestros usos. Yo pienso que debe de haber un compromiso más pleno para precisamente animar, promover este tipo. Hoy tenemos en el país un grande problema de seguridad. Y en realidad la seguridad va a empezar desde adentro, cuando estamos vigilando a los nuestros. A través de eso se han perdido valores morales, valores tradicionales, se acaba de hablar del idioma. Entonces, qué bueno que esto se esté consensando para llegar a un buen puerto y comenzar a impulsar esto. Este es el inicio, compañeros, que si no nos desmantelamos, si seguimos unidos, vamos a lograr éxito, que nuestras raíces permanezcan y se den aquí. Y sí, compañero, desde adentro debemos de empezar a comenzar a resolver nuestros problemas internos y también
retomando el tema, es muy importante que si una persona de una comunidad con cierto lenguaje tiene problemas con una autoridad que no lo entiende, que de la misma comunidad vaya. Para eso se sugeriría un delegado comunal, un delegado de comunidad, de pueblo originario, lejos de la observancia que hace el mismo gobierno de poner delegados o votar de delegados, alguien que se comprometa con los intereses de la comunidad. Eso es muy importante hoy en día, de que se manifieste ese espíritu de cooperación, ese espíritu de disponibilidad en pro de nuestras raíces. Es cuanto. Álvaro, muchas gracias. Tomamos nota para ver dónde ubicamos. Adelante también. Buenas tardes, mi nombre es Jair Segoviano, represento al Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. La cuestión que estamos viendo aquí junto al artículo 63, creo que el compañero lo abordó de una manera un poco interesante. Creo que a nivel federal, con la reforma del artículo 2, en el inciso B, se solicita el normar institutos a nivel municipales y estatales donde se realice la atención a pueblos originarios. Como tal, creo que debe de existir aquí un consejo estatal, que si bien ya lo existe, realizar un mapeo más consciente de la presencia de estos pueblos originarios y afrodescendientes en los diferentes municipios que hay del estado. Si bien ahorita se menciona una parte de prerrogativas, creo que sería el instituto una manera viable o una figura jurídica a través de la cual los demás compañeros de los pueblos originarios puedan acceder a este recurso para que se implemente no solamente en temas de infraestructura vial, sino también en temas de cultura, de salud, de educación, que sea un recurso que realmente se destine hacia los pueblos originarios y lo ejerzan los pobladores de los pueblos originarios. Creo que dentro de esta propuesta podría ubicarse también los representantes de las comunidades que precisamente usen el dialecto. En algunos municipios como son Guanajuato Capital o León, tendría que hacerse un análisis un poco más extenso precisamente por el tema migratorio, ya que se tienen presencia de comunidades mijes y nahuas también. Entonces sería cuánto. Muchas gracias. Gracias, Jair. Tomamos nota. Si hubiera una sugerencia de redacción específica, nos ayudaría para ver en dónde en qué parte normativa pudiéramos atenderlo. Sí, el profesor León Rodríguez del Instituto Nacional Indígena, del INPI. Por favor, maestro León. Gracias. Buen día. Pues nada más, yo creo que no olvidar que la esencia de la reforma al artículo 2 es ser sujetos de derecho público. Y ser sujeto de derecho público es permitir a las comunidades indígenas caminar solas. Los esquemas tradicionales de los gobiernos municipales, ayuntamientos, también, bueno, no podemos ser así tan tajantes de decir que no acatan esta nueva reforma porque estamos en ese proceso. Pero yo creo desde el lugar que ustedes ocupan en el área legislativa, si el texto dice que tienen que tener las comunidades sus propios recursos, hay que dejarlos que las ejerzan. O sea, esa es la esencia. De objetos como derecho público pasan a ser sujetos de derecho público. A saber utilizar esos recursos públicos y determinar en qué los van a usar. Desde la perspectiva tradicional, le cuesta mucho trabajo a los ayuntamientos entender esto, de que las comunidades son capaces de administrar sus propios recursos y de decidir en qué los van a utilizar. Esa es la esencia del artículo 2. Y entonces aquí está muy específico en este texto. Yo creo que nada más falta garantizar ese ejercicio realmente, que sea real, que se garantice. Yo sé, como les digo, que va a costar mucho trabajo. Ahorita inclusive ha costado mucho trabajo desprenderse los ayuntamientos de que el nombrar las autoridades comunitarias es responsabilidad de las comunidades indígenas
y es parte de su autonomía y de su autodeterminación. Y yo entiendo, digo que sí, es difícil que dentro de la estructura organizativa del gobierno del Estado los ayuntamientos puedan desprenderse de esto. Quieren tomar protestas, quieren dar constancias. La constancia más importante de una autoridad tradicional es su propia comunidad. Es la que hace constar que tiene una autoridad y es la que elige bajo sus usos y costumbres de qué manera lo va a hacer. La reforma al artículo 2 lo único que está haciendo es ratificar eso y ahora dentro del Congreso, pues nada más que sí se garantice estos ejercicios, pero también esto que va a costar mucho trabajo, que hagan un uso y un ejercicio pleno de los recursos propios que les corresponde a una comunidad. Es nada más la observación que quiero hacer como institución también. Gracias. Muchas gracias, maestro León Rodríguez, representante internacional de pueblos indígenas. Hay otra persona y después el gobernador Mauricio. Adelante, por favor. Quiero recordar que estamos viendo el tema de que el Congreso asigne presupuesto. El siguiente artículo va a ser el 117 y se refiere al municipio y cómo es la relación entre los pueblos originarios y la autoridad municipal. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luz Helena Gobea López, soy diputada de la 63 legislatura, también representante de esta región. En el 2018 hice la propuesta de iniciativa de armonización de la ley federal con el Congreso local, con la ley local, para que los pueblos indígenas pudieran en su autodeterminación elegir a sus autoridades, y así fue como se armonizó la ley y a partir del entonces tienen ese derecho. Tomo la palabra como cabildera, soy cabildera en el Congreso local, y pedirles que efectivamente se garantice que si desde el 2018 está la armonización, hemos tenido problemas incluso en el municipio para que las comunidades indígenas elijan a sus representantes. Que de ahí se deriva, de ahí se derivaría mucha de la aplicación de la ley que hoy estamos platicando. Es nada más avalar y acompañar la solicitud del compañero anterior y decirles que la presencia que tienen ustedes como autoridad habla de la responsabilidad, del compromiso, del gusto que tienen los pueblos originarios de tener esta armonía y vivir en democracia y en unión con los usos y costumbres de ellos, pero también con los que no estamos dentro de estas comunidades. Entonces, agarrarnos de eso, diputado. Aquí contamos con muchas personas que podemos colaborar, pero están ellos que son los principales y que agarrar de eso para que de ahí se pueda llevar a cabo las garantías de esto, porque también hay personas en las comunidades indígenas que se asocian con las comunidades municipales y que quieren tener el poder y en base a tener ese poder, pues hacen como que permiten que las autoridades intervengan. Entonces, esa sería toda mi intervención, agradecerles que estén acá y que tomen en consideración, como la ley lo marca, a todos los pueblos originarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su contribución. No estamos partiendo de cero y estamos aprovechando el momento del cambio al artículo 2 de la acción política del país para la armonización local. Hay aspectos que ya están normados. Si en Constitución o en otras normas conviene poner énfasis, actualización, complementariedad o destacar su incumplimiento, es el momento y lo agradecemos. Gobernador Mauricio, por favor. Muchas gracias, señor diputado. Mire, coincido mucho con lo que del compañero Álvaro está exponiendo y lo que dice el representante del Consejo Mexicano de Pueblos Originarios. Siempre he propuesto esto. En la federación, pues en la 64 legislatura, propuse el 4º nivel de gobierno. Ahora, pues sí le agradezco,
señor diputado, que ya nos consideraron. Este es el 4º nivel de gobierno. Dice aquí el 63 que harán presupuesto donde nos incluyan y que lo determinemos nosotros. Aquí nos vamos a topar con la terquedad, la necedad, la tosudez de los municipios que nos creen menores de edad y que no podemos ejercer. Aquí primero el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y los gobiernos comunitarios. Tenemos que ejercer nuestros recursos de acuerdo a nuestras necesidades. Miren, a mí me tocó en aquel tiempo, del 89 al 91, dirigir la administración de Victoria. Y el gobierno del estado con su tosudez, si yo le pedía un agua potable y una electrificación, nos daba una cancha de usos múltiples. Ah, mira, te doy un salón. Oye, pero si lo que quiero es esto. Entonces, institucionalmente siempre nos han tiroteado. Siempre han sido así, nomás que ya los últimos gobiernos pues ya han tenido más conciencia. Y hay que reconocer, se ha habido mucha apertura, mucha aceptación. Entonces, este es el 4º nivel de gobierno, pero le comentaba aquí al señor diputado Juan Carlos Romero Hicks y a los diputados que ya se fueron. Miren, es cierto, van a hacer una lista de nuestras necesidades primero y ya luego cuánto nos toca. Es obvio que no va a alcanzar. Son tanto el rezago histórico que tenemos que porque alguno pida un salón de usos múltiples, eso no cubre las necesidades de la población. El mayor problema que tenemos va haciendo el agua potable y otras necesidades, pero obviamente que nos vamos a tener a la asamblea para que no alguien se imponga y diga, lo hacemos así. Yo lo que le comentaba, señor diputado, es que en el artículo 63 que se haga un estudio para saber quiénes somos los pueblos indígenas, cuántos somos y dónde estamos, porque hay el riesgo de que incluyan algunos pues que con menos arraigo histórico y los que lo están no son contemplados. Por eso, insisto que en el artículo 63 debe hacerse un estudio porque hay muchas comunidades que están fuera. Yo tenía registradas en el Consejo Estatal de Ancianos que llegó la pandemia y nos acabó todo. Mi estructura se desbarrancó, muchos se murieron de COVID. Pero en todo el estado de Guanajuato hay pueblos indígenas. Aquí lo que dijo el señor diputado de esta región, que hoy lo conocí, se llama Roberto Terán, ¿verdad? Bueno, dice aquí, miren, en aquel tiempo siempre iban a consultar, oye, ¿quieres ser indígena? Pues ¿quién quería hacerlo? Sí, unas discriminaciones horribles. A mí me tocó enfrentar eso. Pero obviamente pues uno no es del común de la población, traemos otras misiones encomendadas y desde el 77 que me nombraron gobernador y que tiene misiones específicas allí, tengo mi nombramiento que por usos y costumbres me dieron en aquel tiempo y otros a nivel nacional. ¿Qué debemos hacer? Porque esas 96… Inclusive aquí, pues no sé, el maestro León que diga, ¿por qué quedaron eliminadas ya Ojo de Agua, de Victoria y Loma de los Chilitos? Ya no aparecen en el padrón. Si en vez de rasurarlas, mejor incluir más, muchas que lo son. Un ejemplo muy claro, señor diputado, es el ejido Cieneguilla. Pues de ahí nomás quedó incluido Carmen, Negritas y Cieneguilla, pero abarca tantas comunidades como el Nogal Chico, Sombrerete, el Saus, Loma de los Chilitos, la Gavia Chica, la Esperanza, las Trojes, y ellos no son indígenas. El de aquí sí es indígena, se brinca este pueblo y el otro también, el de en medio no lo es. Por eso sí le pido que tomen en cuenta esto de que se haga un estudio y que se incluyan. Tenemos, bueno, a mí por las solicitudes van no menos de 200.
que dice, ay, no me reconoces, reconóceme tú. Pues no es cuestión de nosotros nada más. Estoy elaborando una forma de acta para que cada pueblo haga lo suyo, donde pues hay vestigios, ¿sí? Por ejemplo, el ejido del Toro, allá se llama el Toro porque en lengua chichimeca es cazú, pero como hubo tantos ataques, pues se atacaba la lengua. ¿Qué es cazú? Ah, pues es el toro, entonces ahora se llama el Toro, pero no está dentro de los pueblos indígenas. El Carricillo, que es el vecino, ese sí es indígena, y el Toro, la comunidad más alejada del estado de Guanajuato, que pertenece al municipio de Atarjea, la más orillada, colindando con la Florida, Querétaro. No lo es. Por eso les pediría de veras de esto, me gustaría que en la Constitución se incluyeran más comunidades, que sí lo son, ¿sí? Y desde luego que no se orilla a los migrantes. Eso que dice el compañero Álvaro es cierto, en la Constitución no sé en qué apartado estén. Nosotros tenemos mucha población migrante y sufren mucha discriminación. De veras, ya estando en un documento, pues, o lo respetas o nos vamos a mítines, a protestas, y aquí ahorita nos toman de a locos. Le entramos, le hemos entrado, pero pues que se contempla a los migrantes. Muchos de estos lugares se han ido a la zona frijolera de Nayarit. ¿Saben qué trato les dan? Entonces, señor diputado, tiempo es de que ellos también queden incluidos. Gracias, gobernador. Tomamos nota de que el protocolo de inclusión de comunidades y de personas debe revisarse. Entonces, esta es la obligación constitucional para que haya un presupuesto específico con criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales para estos pueblos originarios. Pasamos ahora al artículo 114 y 7. Caro, si Claro nos que sí, orientas. El diputado. 117 se refiere a la relación de los municipios con estos pueblos, que es una relación en donde por un lado tenemos que respetar a los pueblos originarios y por otro lado los municipios también tienen su forma de organización. Es importante armonizar la forma de las decisiones y clarificar qué le toca a cada parte. Caro, por favor. Claro que sí. La propuesta del artículo 117, los municipios con presencia de pueblos y comunidades indígenas deberán determinar mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, asignaciones presupuestales que serán administradas y ejercidas directamente por estos de acuerdo con la ley en materia. Es todo, diputado. Esta es la propuesta de redacción. ¿Alguien desea intervenir? Pues entonces tomamos nota. Le voy a pedir al subsecretario, a Toño, que nos dé alguna reflexión, y si no hubiese otra intervención, Caro haría una presentación de resumen sobre las principales recomendaciones que hemos recibido el día de hoy. Toño, por favor. Un gusto saludarlo, diputado Juan Carlos, a nuestras autoridades federales, un gusto saludarlo, maestro León, y a todos los hermanos y hermanas de pueblos originarios, muy buenas tardes. Para nosotros, este ejercicio de conversación con las autoridades del Congreso del Estado son fundamentales, ya que se enriquece y es un derecho constitucional que ustedes por décadas han luchado y que ahorita se están abriendo las puertas para tener en cuenta cada sentir de cada hermano de pueblo originario. Recordemos que es armonizar las leyes federales con las estatales y hacia abajo, hacia las municipales. Y viene todavía en camino lo que es la ley general después de las reformas del artículo 2 constitucional, que es fundamental. Y luego vienen las leyes secundarias, que también tienen que trabajar en coordinación con el Estado para llegar en su momento a el ejercicio también del presupuesto, bueno, porque es un tema muy importante. Recuerden que el recurso público también es sujeto de fiscalización y ya las comunidades como sujetos de derecho público también se abren otras puertas también donde también somos responsables del mismo ejercicio.
Por eso se tiene que hacer todo en cascada y bajo una armonía de crecimiento en paz y desarrollo de nuestras comunidades que por derecho tienen y por décadas y por cientos de años. Hoy para mí es un paso muy importante, diputado Juan Carlos, y felicito de veras a la legislatura que está poniendo atención en el tema, porque sí hace falta mucho en el tema de la legislación y de trabajar en las leyes, tanto primarias o la ley general y también las leyes secundarias, para poder armonizar el esquema del buen funcionamiento y respetando la autodeterminación de los pueblos. De ahí partimos, que es un tema fundamental. De mi parte, muchas gracias, estamos para servirles dentro de la Secretaría de los Derechos Humanos y un servidor, Antonio Guerrero, como su secretario de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Muchas gracias. Alejandro, ¿quieres intervenir? Gracias. Sí, muchas gracias. Pues nada más, a nombre de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, nos llevamos la tarea de seguir promoviendo los derechos en general de todas las personas y sobre todo desde la perspectiva de los pueblos originarios, todo el grupo de personas que integran estos sectores de la población, pues siempre será algo esencial. Entonces, pues nada más extender el saludo por parte de, en este caso, el encargado de despacho, maestro Eliseo Campos, y pues estamos a la espera también de poder continuar con todos los trabajos propios de esta labor, que a final de cuentas el trabajo es eso, que toda la población en general aquí en el estado de Guanajuato, en cada rincón, podamos tener esa perspectiva de derechos humanos. Y obviamente este enfoque será esencial para nosotros poderlo llevar al resto de la población. Entonces, muchas gracias, saludo a todas las autoridades y pues enhorabuena por estos foros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes de concluir, recibimos 27 intervenciones por parte de los asistentes, todas con propuestas en este enriquecedor ejercicio de consulta. De manera general, las propuestas es garantizar la libre determinación de los pueblos, el presupuesto manejado por los consejos, los estudios específicos para la identificación de necesidades, garantizar la designación de autoridades de las comunidades, denominación de pueblos originarios no indígenas, entre otros. Yo voy a estar aquí para recibirles los que traen documentos, me quedo hasta el final para poder recibir los documentos y antes de dar cierre le doy el uso de la voz al diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Pues declaramos un receso activo. Nos vemos los que tengan oportunidad de seguir participando de manera presencial o a la distancia o de manera escrita, pasado mañana a las 11 de la mañana en el Congreso local, en donde conforme al calendario vamos a hacer la suma de las sugerencias que hemos venido recibiendo y ya entonces de ahí nosotros separamos las propuestas, las que son de Constitución, las que son de leyes secundarias, las que son de política pública y las que son de presupuesto para que se vayan atendiendo en los cajones que mencioné en mi mensaje introductorio, recordando que el límite local que tenemos es el 28 de marzo. Estamos a un mes y 2 días. Vamos en ruta. Este ejercicio ha sido muy rico porque hay mucho aprendizaje. Hay que tratar de ver la película completa. Nunca se logra tener los 360 grados de la geometría, pero podemos intentar y en la medida en que nos escuchamos vamos aprendiendo y vamos viendo diferentes aspectos. Esta no es una concesión graciosa, es una gran oportunidad de todos nosotros para dejar en el texto de la Constitución la aspiración de los pueblos originarios. Estamos construyendo y haciendo historia. Alguien en algún momento va a regresar y va a preguntar cuál era la aspiración de los guanajuatenses en el tiempo de los pueblos originarios en el año 2025. Muchas gracias, nos seguimos viendo. Así es como damos por terminada esta consulta
a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el Congreso del Estado de Guanajuato agradece nuevamente su presencia y participación. Que tengan buena tarde.